leí que se ha encontrado el teléfono de Villavicencio. Muy interesante, a comprar cangui. Y nunca olviden los que defendieron una sinvergüenza como Diana Salazar. Hay hechas de Diana Salazar. Ya se mostró uno con respecto a Freddy Carrión, que sabe que manipularon la escena del crimen, ¿no?, por el que condenaron a Freddy Carrión. Pero ya enésimo chat de esta sinvergüenza, porque chat con Ronnie Aliaga, con Maribel Barreno, con Wilman Terán. La prensa la ha blindado, pero no va a poder seguir blindándolo, una delincuente, ¿no? Entonces, bueno, a comprar canguil se ha filtrado el teléfono de Villavicencio. Vamos a ver quién es quién en el país. Miles de chats supuestamente extraídos del celular de Fernando Villavicencio salieron a la luz el jueves 7 de noviembre del 2024, luego de que esta semana comenzaran a filtrarse estos presuntos archivos. Esto ocurre a pesar de que hace 2 días la Fiscalía General del Estado informó que el teléfono se encuentra bajo custodia del FBI en Estados Unidos y afirmó que la información en circulación sería falsa. Porque siempre nosotros. Sin embargo, estos chats fueron filtrados por la candidata a la Asamblea Nacional del Correísmo, Priscila Schettini, y la abogada Angélica Porras, quien aspira un puesto en la Corte Constitucional, ambas relacionadas con el movimiento de la Revolución Ciudadana. Pero, ¿quién es la verdaderamente detrás de que se expongan los chats de Villavicencio? Después de saber este top, sacarás tus propias conclusiones. El ex candidato presidencial Fernando Villavicencio lideró investigaciones a través de portales digitales y de su labor como asambleísta. Arroz Verde, Petrochina, Odebrecht e INA Papers están entre los casos de mayor relevancia. Su última denuncia fue presentada un día antes de su asesinato. Por lo tanto, estas son las 5 denuncias de Villavicencio que más revuelo causaron. Arroz Verde. Fernando Villavicencio y el periodista Cristian Zurita denunciaron una trama de sobornos mediante la cual contratistas del Estado realizaron pagos a cambio de obtener contratos, un dinero que luego era usado para financiar las campañas políticas del correísmo. La investigación se publicó en el año 2017 en los portales Mil Hojas y Periodismo de Investigación, que dirigía Villavicencio. La Fiscalía investigó este caso, pero cambió el nombre a Caso Sobornos 2012-2016. Los presuntos aportes irregulares a través de dinero en efectivo o cruce de facturas en beneficio del movimiento político recibidos por altos funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa. En abril del 2020, el Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a 18 procesados, entre ellos Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass. El expresidente Correa es acusado de liderar la red de corrupción que operó entre el 2012 y 2016 y que también estuvo integrada por exfuncionarios como Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, la actual asambleísta Viviana Bonilla, entre otros. Las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que el dinero se entregaba en efectivo o a través del cruce de facturas bajo la gestión de Pamela Martínez, asesora de Correa y exmagistrada constitucional, y su asistente Laura Terán, todo registrado en supuestos cuadernos que llevaban ambas exfuncionarias. Martínez y Terán también fueron condenadas, pero tras firmar una cooperación eficaz, recibieron una sentencia de 38 meses de prisión y 19 meses respectivamente. La sentencia incluye disculpas públicas, la colocación de una placa en Carondelet con una frase referente a la honradez que deben tener los funcionarios públicos, el pago de una indemnización al Estado de $14.7 millones y la pérdida de sus derechos de participación en elecciones populares durante 25 años. Caso Odebrecht.
A inicios del 2017, el periodista hizo parte de la investigación que denunció los sobornos del caso Odebrecht en Ecuador. Villavicencio lideró a través de los portales Mil Hojas y La Fuente una investigación de cómo se firmó el acuerdo para el retorno de la empresa brasileña Odebrecht a Ecuador en julio del 2010 y los términos negociados en el gobierno de Rafael Correa. José Santos, exdirectivo de Odebrecht, reconoció haber entregado $10 millones a Carlos Pollitt para desvanecer glosas. También demostró la entrega de $16 millones al tío de Jorge Glass a través de Glory International. En octubre del 2019, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de 6 años de prisión para el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y otros 4 implicados en el caso. La Fiscalía abrió una indagación por el delito de delincuencia organizada para determinar si actuó en el país una estructura delictiva de alto nivel en la trama de sobornos de Odebrecht. Serán investigadas las más altas autoridades de Estado que estuvieron en funciones en el régimen anterior. Se trata del expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, actualmente en prisión, el excontralor Carlos Pollitt, quien está prófugo, el exprocurador Diego García, los exfiscales generales Galo Chiriboga y Carlos Bacamancheno, el legislador, expresidente de la Asamblea y exministro del Interior, José Serrano, el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, y la constructora brasileña Odebrecht. Caso Petrochina. Como parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Villavicencio entregó en abril del 2022 un informe del esquema de corrupción en la intermediación petrolera en el caso Petrochina. En este esquema de corrupción, las intermediarias habrían cobrado valores por barriles de petróleo ecuatoriano, intermediado para las empresas chinas, beneficiarias de los contratos de preventa petrolera. El informe concluyó que el Estado ecuatoriano habría sufrido un perjuicio de $4.771 millones en la venta de crudo y derivados con Petrochina, Unipec y Petrotailandia entre los años 2009 y 2021. Esto se trata de recursos que habrían ido a parar a empresas intermediarias como Gumbor, Trafigura y Vitol. El país perdió aproximadamente $3.60 por cada barril de petróleo, ni uno fue llevado a China. El 100% del crudo ecuatoriano ha sido revendido por la compañía Gumbor y sus empresas asociadas a Perú, Chile, Panamá. ¿Y quiénes serían los responsables de estas pérdidas, según la comisión? Los miembros de los directorios de Petroecuador, Jorge Glass, René Ramírez, miembros de Semplades, miembros del Comité de Deuda, liderados todos por Rafael Correa Delgado. Las refinerías e hidroeléctrica. Fernando Villavicencio publicó múltiples artículos de investigación en los que denunció el atraco de la repotenciación de la refinería Esmeraldas o el fraude en el que se convirtió la refinería del Pacífico. El activista y periodista realizó la que probablemente sea la primera denuncia respecto a los fallos en las condiciones técnicas de la propia central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Como legislador, en octubre del 2022, también presentó un informe recomendando al gobierno actual no recibir la central por fallas estructurales y más de 17.000 fisuras. El asambleísta Fernando Villavicencio presentó el expediente en la Fiscalía General del Estado para que inicie una indagación previa contra los involucrados. Abrir una indagación previa en contra de Rafael Correa, Jorge Glass, el exministro Albornoz, al proceso de negociación, firma del contrato, construcción y operación de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. El documento, que contiene más de 400 páginas, detalla los sobreprecios de la hidroeléctrica y las más de 17.000 fallas estructurales en las turbinas de la central, que fue construida en el gobierno de Correa. Caso INA Papers.
Villavicencio y su colega Cristian Zurita publicaron el caso INA Papers, el cual se trata de una investigación que vincula a la familia del expresidente Lenín Moreno con una empresa offshore. La fiscalía rebautizó el caso como Sinohydro por los nexos con la firma china. Se trata de una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre el año 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero. Se habrían pagado unos 76 millones de dólares en coimas. La fiscalía vinculó al expresidente Moreno, su esposa e hijas. Al momento son 40 los procesados en este caso. 18 de noviembre del 2016. Rafael Correa y Xi Jinping accionaron el botón de mando de Coca-Codo Sinclair. La Revolución Ciudadana nos dejó una obra con un sobreprecio de $1.000 millones. Hasta hoy la central le ha costado al país 3.300 millones, 2.700 para construir la central y otros 600 por el sistema de interconexión. Resultó una obra tan cara porque el gobierno de Rafael Correa incrementó la potencia de la central a 1.500 megavatios sin justificación. Coca-Codo Sinclair corre el riesgo de desaparecer por la erosión regresiva del río Coca y la corrupción progresiva. Contraloría en 2016 detectó en los 8 distribuidores de la central más de 7.000 fisuras, algunas de ellas de casi 38 centímetros. En 2012, la fiscalizadora mexicana no cumplió con el control de calidad y permitió que el acero de la China ingrese al país sin cumplir con la norma ASME 8. Esteban Albornoz y Jorge Glass autorizaron el ingreso de los materiales. En 2014, cuando Jorge Glass era vicepresidente, se autoriza la instalación de los distribuidores. Los asambleístas Fernando Villavicencio y Pedro Velasco, como parte de las investigaciones del caso en la Comisión de Fiscalización, visitaron la casa de máquinas de la central y verificaron más de 800 fisuras en el distribuidor número 6. Después de 10 años, por primera vez, una autoridad de Coca-Codo Sinclair reconoce que los materiales utilizados por Sinohydro no estaban homologados para construir 8 distribuidores. Los caracoles llegaron con fisuras de origen desde China, pero Sinohydro niega su responsabilidad. Eso que los plagas de acero utilizan para el distribuidor cumple con los requerimientos. En su delante, los representantes de Sinohydro y Harbin están diciendo que sí cumplían las especificaciones. No cumplían. El acero que vino es un acero estructural para hacer vigas, para hacer puentes, para hacer estructuras de edificios. El material no cumplía la especificación y el tema de la estructura. Entonces, no cumplía con el requerimiento para hacer envases presurizados. El conflicto por las fisuras entre Selec y Sinohydro llegó en mayo del 2021 a la Cámara de Comercio Internacional. Las autoridades de Coca-Codo Sinclair están decididas a hacer cumplir el contrato a Sinohydro. No recibirán la obra hasta que desaparezcan las fisuras, no con más remiendos y soldaduras, sino con la garantía de que la central dure al menos 50 años. Mención honorífica. En el año 2009, Jiménez relató que su lucha contra la corrupción cuando asumió como asambleísta en un contexto en el cual el expresidente Rafael Correa gozaba de un control casi total sobre las instituciones del Estado. Desde el principio de su mandato, se alió con Fernando Villavicencio, a quien contrató como asesor externo para investigar casos de corrupción en sectores estratégicos como petróleo, minería y seguros. Entre sus investigaciones más destacadas se encontraban las relacionadas con la refinería de Esmeraldas y la revisión de contratos petroleros. Sin embargo, una de las acciones más audaces de Jiménez y Villavicencio fue el pedido de que se investigara el supuesto rescate a Rafael Correa durante los eventos del 30 de septiembre del 2010. Jiménez describió este episodio como un montaje orquestado por Correa para desviar la atención de acusaciones de financiamiento de campañas provenientes del narcotráfico, específicamente de las FARC. Esta denuncia marcó el inicio de una brutal persecución. Una denuncia ante el fiscal general del Estado
acusando al presidente de la República de criminal de lesa humanidad, de haber fingido mi secuestro el 30 de septiembre del 2010, y después dice que estaba cumpliendo sus funciones como asambleísta. Estas no son funciones de asambleísta. Pero además, si estaba cumpliendo sus funciones de asambleísta, ¿cómo puede firmar con dos personas que no tienen nada que ver con la asamblea? Doctor Carlos Figueroa y señor Fernando Villavicencio. Después de 9 meses de investigación, se declaró esta falsa denuncia como maliciosa y temeraria, tuvieron el juicio respectivo y en todas las instancias ha sido ratificada la sanción por este farsante calumniador. Es un tipo malo, un tipo que se cobija en su función de asambleísta para lanzar lodo con ventilador. Pocos días antes del atentado en su contra, Villavicencio presentó una nueva denuncia en la Fiscalía relacionada con la empresa Schlumberger y la empresa del Campo Auca. El presidenciable alerta de una supuesta falta de información sobre las fórmulas utilizadas para calcular las tarifas que debe pagar el Estado a Schlumberger por cada barril producido y los posibles sobrecostos en otros campos operativos del petróleo. Según Villavicencio, Schlumberger habría cobrado facturas por la operación de esos bloques por $10.534 millones entre el año 2012 y 2022. Son ingresos superiores a los recibidos por el Estado, que fueron cerca de $8.000 millones. Las dudas sobre estos contratos, según Villavicencio, se acrecentaron tras la publicación de 2 videos publicados en julio de 2022. En ellos se ve como José Luis Cortázar, director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, en el 2014 cuestiona los reales costos de producción establecidos en los citados contratos de Schlumberger. Al igual que la otra, hay que tener cuidado en los criterios, porque cada uno de los proyectos son distintos, y las circunstancias y la forma en que se negoció es distinta. Entonces seguramente hay un modelo económico en donde permitió calcular la tarifa, ¿no? Suponemos que acuérdate que está detrás de esto había un concepto de rentabilidad que se le iba a dar al operador, proyectada otra vez, porque todo es proyectado, todos son proyecciones. Pero como siempre, me gustaría saber qué piensas tú. Déjamelo saber en la parte de los comentarios.